Javier, ¿escuchas? Sí, Javier, sí, ya está. ¿me escuchas tú? Sí, muy ¿Me escucháis claro? ¿Bien? sí, claro, muy bien. Sí. Ujú. Bueno, hoy día el programa trata de algo controversial, podríamos decir, que es relacionado con algo, con un crimen muy terrible que pasó. Y aunque la semana ha sido bien, con muchas cosas que están pasando, como lo que pasó, ¿no? El, el tema que hoy día vamos a tocar y que hoy día incluso me llamó una joven mujer embarazada, sin tener idea que vamos a tocar este tema, que ella está embarazada y ella preguntándome acerca de qué opinaba, si la Biblia tiene alguna posición o el cristianismo acerca de la pena de muerte. Así que es el tema que vamos a tomar hoy día y les quiero recordar las opiniones emitidas. Es un programa de opinión, o sea, nosotros exponemos los temas, le damos una perspectiva bíblica, pero las personas toman sus propias decisiones y pueden dar sus propias opiniones. Así que hoy día el mensaje y dejo al presentador oficial ahí, Javier. Bueno, bienvenidos todos. Como decía Jorge, estamos tocando un tema que yo creo que más de alguna vez ha sido tocado, no solo por nosotros, sino también en los medios de comunicación y aún en las iglesias, porque más de alguno de nosotros ha tenido que enseñar en alguna ocasión los libros antiguos, sobre todo los libros que escribe Moisés. Quiero leer algo antes que nada. Dice: porque yo, Jehová, soy vuestro Dios, guardad mis estatutos, ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre sea sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón, como con mujer abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare la mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Si una mujer se llegara a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomara a su hermana, hija de su padre, o la hija de su madre, y viere su desnudez, ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que se durmiere con mujer menstruosa, cualquiera que descubriere su desnudez. Y podríamos seguir leyendo en realidad el libro de Levítico capítulo 20. En Deuteronomio 21 también hace presente la escritura lo mismo en realidad. Ahora, lo interesante de todo esto, nosotros sabemos de que esto ocurre en algunos lugares del mundo musulmán. El mundo musulmán todavía apedrea mujeres, apedrea gente. Ahora todos sabemos que detrás de esto hay principios, ¿no es cierto? Y cómo podríamos aplicar esto. Tú hiciste recién una pregunta, o te hicieron una pregunta. ¿Cómo podríamos aplicar esto nosotros al tiempo presente? Porque parece algo tan tremendo en realidad. Jorge. Bueno, ahí estaba apuntando un poco a lo de Israel y las formas de vida que tenía el pueblo que rodeaban a Israel,
todo ese tipo de prácticas que tenían eran cosas que claramente estaban fuera de lo que Dios quería para Israel, quería una forma de vida basada en el respeto. Y apuntando específicamente a la pena de muerte, porque claramente hay algunas de las que dicen ahí, creo que la Biblia lo avale en forma continua. ¿En qué sentido? Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento todo este concepto de que va más allá de la muerte de persona que mata a otra. Y el punto ahí en Génesis 9:6 dice el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Yo creo que la pena de muerte no fue abolida por la Escritura. Yo estaba viendo un poco acerca de esto. Hay muchos versículos que hablan acerca de que una persona que tiene un asesinato premeditado, ¿ah? Porque hay unos conceptos de asesinato que algunas veces que eran asesinatos en el cual no era la intención, era accidental, por así decirlo. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos el concepto de que está anterior a la ley, porque este concepto que yo estoy leyendo está anterior a la ley que tú viste, el que dice, el que derramare sangre será derramada, porque imagen de es hecho al hombre. Este concepto de juicio y de castigo al asesino no fue evadido ni abolido ni por Jesús, ni tampoco fue abolido por las cartas del Nuevo Testamento. Nosotros no encontramos en ninguna carta del Nuevo Testamento que la pena de muerte para un asesino haya sido que haya como suspendido. El punto, yo creo que en el cual estamos como cristianos y que es coyuntural de la situación, es que realmente nosotros como seres humanos podemos ejercer el derecho de castigar a quien mata, a quien hace mal. Yo creo que de acuerdo a la Escritura, creo que sí. Yo creo que sí. Incluso Pablo habla acerca de esto. Y creo que bajo los conceptos que estamos viviendo hoy en día, de esta nueva moral, de esta perspectiva humana, basada en filosofía humana, basada en un concepto relativo del bien y el mal. O sea, no hay un bien y tampoco hay un mal. Cuando no existe un bien y no existe un mal, entonces tampoco van a haber quienes ejerzan el control sobre el mal. Entonces, cuando Dios está diciendo que se ejerza esto como castigo, no como una cosa de prevención, sino como castigo. O sea, Dios está diciendo que la persona que mata a alguien, no está hablando de una guerra, por si acaso, no está hablando de un combate. Una persona que asesina a otra, entonces, por el hecho de que el hombre, que la vida humana es tan valiosa para Dios, es tan valiosa, entonces el hombre que tomara una vida, entonces tu vida también debe ser tomada como castigo por ir en contra de lo que Dios dijo que era la vida, que era una cosa tan sagrada. A ver, si uno piensa en esto, en realidad, la razón por la que hay que llegar un poco, a lo mejor en el tiempo presente, no lo vamos a meter en el tiempo antiguo, sino en el tiempo presente, a que tengamos que tomar medidas tan drásticas, a lo mejor como esta, porque son medidas drásticas. Digamos, ¿cuál crees tú que es la razón por la cual hay que tomar primero estas medidas drásticas y de alguna manera, cuál podría ser el resultado positivo que pudiéramos decir que sale de esto? Porque es tan simple como simplemente tomar una vida por otra, o hay algo más. En realidad nosotros obviamente estamos mirándolo desde el punto de vista cristiano. Se supone que lo que nos dice al menos la palabra es que Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Digamos, ¿podrá la pena de muerte
traer algo positivo para las personas que a lo mejor van a enfrentarse a aquello? ¿Cambiará realmente la sociedad en la que vivimos si pena de muerte fueran efectivas? Tú sabes que Ricardo Lago fue el que la abolió hasta el año 90 y... ¿Cuándo fue que estuvo? No me acuerdo cuándo estuvo Lago, en realidad estoy malo para algunas fechas de esas, pero Ricardo Lago, sé que él fue en su gobierno que abolió la pena de muerte, porque la pena de muerte en nuestro país existía. Acuérdense que a los 12, ¿te acuerdas los psicópatas de acá de Viña del Mar? A eso los fusilaron. Bueno, yo creo que ese es el gran punto controversial. Ese es el gran punto controversial. Yo estuve un poco leyendo acerca de eso y estudiando, y me di cuenta que todos los maestros bíblicos que tienen una integridad de vida, que realmente son personas que enseñan la Biblia con compasión, con una dependencia del Espíritu Santo muy bíblico, ninguno dice que la pena de muerte es algo que está abolido. O sea, el concepto que de algunos cristianos, estuve viendo algo, si algunos están muy impregnados de la psicología secular. O sea, ellos mezclan conceptos bíblicos de una perspectiva de entendimiento de lo que es la psicología y las escuelas de psicología, porque hay varias escuelas incluso de psiquiatría. Yo fui un psiquiatra que tenía una escuela totalmente diferente a una escuela moderna que era que ellos le dan antipsiquiatría. Es como así, es como de que hoy en día una persona que se considera una niña de 8 años y es una persona de 50 años, entonces la psicología antigua, ese tipo de psiquiatría decía, no, tienes que tomarlo y hacer que realmente se dé cuenta que tiene 50 años y un hombre y que, ¿entienden? Pero ahora estamos en una cosa inversa, que lo más probable es que si tú te vas en algún lugar y dices, yo soy hombre, porque biológicamente soy hombre, soy viejo, porque por edad soy viejo, entonces tomen, este hombre hay que llevarlo. ¿Entiendes? Cuando nosotros vemos esa perspectiva, tenemos que entender claramente la perspectiva que la Biblia nos enseña. Ahora, mira, el punto que decía uno de esos hombres, un cristiano teólogo y bien con una influencia de psicología, él decía que se había demostrado que la pena de muerte no hacía que hubiera menos asesinatos. Ese era el punto central. Y ese es el punto central también que han dicho muchos magistrados, jueces, abogados y toda esta gente que estudia eso, todos apuntan a abolir la pena de muerte bajo esta premisa de que la pena de muerte no impediría que hubiera más asesinatos. Ahora, de acuerdo a la escritura, nunca está, o sea, si bien es cierto que eso puede ser para parar un poco el que las personas puedan asesinar, pero no es lo que la Biblia habla en el sentido de por así decirlo, de cómo impedir que haya más asesinatos, sino que la Biblia apunta más al castigo de algo que es algo terrible, matar a otro. O sea, la Biblia dice, el punto del castigo, o sea, el punto del castigo, o sea, la Biblia dice, el hombre que mata debe morir. Incluso la Escritura dice que a hierro mata, a hierro muere. Aunque eso no es bíblico, es como parafraseando, está diciendo en ese aspecto. No necesariamente diciendo que el hecho de que se haga la pena de muerte va a impedir que más personas asesinen. O sea, el concepto bíblico difiere del humano, del filósofo humanista o existencialista, del nombre que usted quiera, que hace lo mismo, que dice que en realidad no sirve para disuadir el que haya más asesinatos. El concepto bíblico dice, si tú matas y violas, te voy a dar un ejemplo, lo que pasó con esta niña. Este hombre asesinó hace 11 años a su pareja y al hijo de 9 años de su pareja. Imagínate. Entonces, bajo esta premisa de humanista, entonces, de ninguna manera la pena porque ocupan una palabra, porque no es moral quitarle
la vida a una persona, no importa lo que la persona haya hecho. Pero mira el sentido de esto, que fue liberado, o sea, salió en libertad y este hombre volvió a matar. Entonces, si te das cuenta, cuando la Biblia apela al castigo, está diciendo que el hecho de que un hombre que mató muera, ejecutado de acuerdo a la ley, como se hacía antes, está cumpliéndose un castigo. Y acá podemos ver una cosa, no se cumple el castigo. Simplemente se lo lleva a eso y, entre comillas, a parecer hay un arrepentimiento y a parecer está cambiando su conducta. Entonces la sociedad, bajo la perspectiva de la moral, de la subjetividad que tenemos hoy en día acerca de lo que está bien y de lo que está mal, dice, mira, se está portando bien, entonces dejémoslo que continúe con vida. El hombre sale y asesina de nuevo. Entonces, si te das cuenta, bajo esa perspectiva, claramente que no es popular, hay mucha gente que va a decir que no, pero si nosotros somos cristianos, yo en el caso de yo soy cristiano, yo no tengo duda, porque la Biblia me lo dice, yo sé que quien más conoce al hombre y quien más conoce cómo la sociedad humana puede desarrollar es Dios. ¿Y qué dice Dios? Dios dice que incluso Pablo dice que Dios pone a los magistrados y la espada para sujetar al hombre que tiene una inclinación constante al mal, ¿entiendes? O sea, eso es como lo que yo estuve viendo y analizando. Es como lo dice Romanos, y te para que me des tu opinión también, Romanos 13, versículos y 4, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alza de ella, porque es servidor Dios para tu bien. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. ¿Te das cuenta del concepto de castigar al que hace lo malo? Y en segundo plano, podemos decir que eso amedrentaría, claramente eran penas más duras. Claramente habría más delincuencia, menos asesinato, menos violación, eso está claro. Pero el punto que dicen las personas que están con la pena de muerte, dicen, no sirve para disuadir, porque ellos lo ven solamente en el sentido de disuadir, no lo ven en el sentido de castigar. De hecho, mira, el último punto, ya leí un diario en algún lugar que estaban diciendo que en realidad este asesino estaba en su sano juicio, porque ya habían tendencia a decir es que es un enfermo, es una persona que hay que darla. ¿Te das cuenta la diferencia en el concepto de que Dios no está diciendo si es enfermo o no es enfermo? No dice, mató, bueno, tú mataste, entonces el castigo es muerte. Y el último detalle acerca de lo que tú estabas diciendo, que la Biblia habla de arrepentimiento y oportunidad. Yo me acuerdo un joven condenado a muerte por dar en Estados Unidos, por dar a sus padres, y este cabro ha entrado en una cosa como de satanismo y todo el cuento. Al final, una de las cosas que tenía que hacer era matar a su padre y los mató. Estaba en la cárcel esperando su sentencia de muerte. Y fue entrevistado y este joven se había convertido a Cristo. Está totalmente arrepentido de lo que había hecho. Y cuando le preguntaron, ¿qué espera salir de acá porque usted está arrepentido? Dijo, no, yo estoy arrepentido, estoy a cuenta pero yo creo que yo tengo que pagar por lo que hice. Yo no estoy pidiendo que liberen de algo que es la consecuencia de un mal que hice. Entonces te das cuenta, si él entendió, se arrepintió, pero él pone la perspectiva de la dignidad y de ninguna manera piensa que lo que hizo no tiene que tener un castigo. Bueno, hay una dicotomía de alguna manera en aquellas personas que, como tú decías, que hacen presente, digamos que, como alguien dice que no tenemos derecho a tomar la vida. Y es un poco para la risa en realidad pensar en esas personas, porque esas mismas personas que de alguna manera defienden la vida, en este caso de una persona como la que estamos refiriéndonos ahora no es solo el caso, pueden haber muchos los casos. Ellos aprueban, por ejemplo, la muerte de los niños a través de los abortos. No sé si entienden la dicotomía que hay un poco en estas personas que
defienden la vida aparentemente de una persona que ha cometido tal vileza, pero al mismo tiempo aprueban la muerte de alguien que no ha hecho nada. Qué tremendo. Ahora, pero quiero llevarte un poco, aunque pusiste un ejemplo muy bueno allí, un poco con respecto a la pena de muerte, al punto de, porque mirándolo para mí bíblicamente, no es venganza, digamos, no puede haber una actitud de venganza en torno a esto, porque si fuera así, tal como dice la Escritura, cuando dice, si tú, digamos, ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Hacía referencia, porque obviamente si a ti alguien viene y te bota un ojo, tú no le quieres botar un ojo, le quieres quitar los dos ojos. Entonces en la Biblia no hay nunca una actitud de venganza detrás de esto, sino que hay una actitud de ¿qué? De justicia, tal como tú lo haces, de justicia. Ahora, pero lo importante, ¿qué es lo que es? Por eso quiero un poco llevarte un poco más allá para que a ver si podamos ampliar un poco el tema. Aquí hay varias personas que han estado ya enviándonos algunas cosas. Carlos estaba enviando ya el texto que tú usaste ahí de Romanos 13. Algo me estaba diciendo que parece Eduardo Frei fue el que abolió la pena de muerte. Y están participando aquí varios que están participando en realidad. Pero llevarte un poco también al asunto, pensando un poco en la gente que comete asesinatos a mansalva, que comete asesinatos producto a lo mejor de una causa política, de una causa religiosa. Ejemplos. Porque la Biblia nos da grandes ejemplos. El apóstol Pablo, cuando él habla de su propio testimonio, él habla acerca de lo que él era antes de convertirse a Cristo, en realidad. Él era un asesino, una persona, y si lo trasladáramos hoy día, por ejemplo, al tiempo presente, no sé si me entiendes un poco la idea de lo que te estoy tratando de decir. Sí, y tengo un tema con el cual el mismo Pablo va a responder en Hechos capítulo 25, versículo 11, dice, porque cuando estaba haciendo él, estaba hablando cuando él apela a César, porque el rey Agripa estaba él echando a por una persona y a su defensa a César, pero habla de él dice, porque al grado o una digna muerte he hecho, no uso. O sea, está diciéndolo, que está diciendo que es digna muerte, aún mal que es digna muerte por aquí. O sea, yo creo que cuando él se convirtió realmente a esto, yo creo que en el fondo pensó, en realidad Dios, yo merezco ir, pero Dios lo libró. Ahora, lo libró en el sentido de que Dios permitió que no fuera de manera, o sea, igual que Dios tiene, digamos, prerrogativas, o sea, es como el joven que hablé que dijo estaba dispuesto a morir. Ahora, yo no sé cómo terminó la situación. Ahora, imagínate que realmente le revocaron pena de muerte, está bien, a Dios, o sea, eso es una prerrogativa de Dios, pero la persona estaba dispuesta a pagar por crímenes. Recuerdo también otra controversia, si esto no es nuevo acá en Estados Unidos, de una mujer que había protestas tremendas en contra de la pena de muerte, y la mujer también se había convertido a Cristo y ella decía, no quiero ser lado de la muerte, yo creo que tengo que pagar por lo que hice. Entonces te das cuenta de la perspectiva del creyente diferente. Yo creo que el gran problema es que cuando nosotros confundimos la gracia, el amor y el perdón con las consecuencias de las cosas que hacemos. ¿Te das cuenta? O sea, cuando nosotros confundimos eso, nosotros tenemos como incluso yo me pongo en una posición, pongamos que yo hiciera algo así, que matara, y siendo cristiano, así como cristiano, de repente matara a alguien. Yo creo que en un momento me sentiría y me sentiría mejor que me ejecutaran, así decirlo, porque estoy pagando el hecho de algo que hice malo de la Biblia, sabiendo que voy a ser salvo, porque una persona con la muerte puede ser salvo. Pero creo que cuando nos caemos en esa cosa, desde una perspectiva totalmente fuera de la Escritura, de que tomar una vida
es algo que solamente le corresponde a Dios. Entonces, lo que tú dijiste y que lo escuché, se lo leí a Chuck Smith, un hombre de gracia increíble, y él decía, bueno, y todas las personas que han matado a su vez en el aborto, estas mismas personas están en contra de la pena de muerte. Algunas veces de asesinos salvajes, de violadores de niños, pero no así con sus propios bebés y con bebés inocentes. Entonces, cuando nosotros tomamos la forma en que el mundo nos quiere, poco menos que endilgar toda su filosofía, su humanismo totalmente, o sea, incluso yo te diría fuera de criterio, o sea, ni siquiera de criterio de sentido común. Porque el sentido común no te dice que un hombre que mata a una mujer y a un niño de 9 años los troza, los mete dentro de un balde. Ahora, ya, porque alguien podría decir que quizás él mismo, yo visto una pequeña entrevista donde dice a alguien que él cada día piensa lo que hizo y ese mayor dolor. Entonces, algunos dicen, yo también escuché una opinión de un cristiano que decía, mira, cuando es cadena perpetua, esa persona va a estar constantemente pensando en lo que hizo. Pero yo voy simplemente a lo que dice la Biblia. O sea, yo no más allá, la Biblia dice que alguien que asesina, la Biblia dice que castigarlo, entonces la palabra es a castigarlo. Esa es la palabra que la quieren sacar, dicen, esa palabra no puede existir, o sea, ¿cómo tú vas a castigar? Va a hacer lo mismo, es que Dios es el que manda en este cuento, porque Dios nos creó y si Él dice si alguien toma la vida de otro, entonces las autoridades, los jueces, los magistrados, tienen la autoridad para tomar vida de ese asesino. Porque mira, Dios, cuando lo que tú leíste al principio, no solamente en un asesinato, solamente en un asesinato, esa autoridad Dios entregó a los líderes de Israel para que la ejercieran. Entonces, cuando nosotros vemos ahí en Romanos y que está hablando acerca de tercera autoridad, de lo que está diciendo ahí Pablo, es que esa autoridad Dios se la dio a los gobernantes para que castigaran el mal. Si eso es castigar el mal, indistintamente una persona va a arrepentirse y ser transformada, y a lo mejor permite que no, si fue un asesino, que a lo mejor no esté toda la vida en la cárcel, o no lo permite, eso es algo secundario. El punto es que Dios dice, no, es lo que la Biblia enseña, Jesús tampoco abrogó eso. ¿Te acuerdas cuando estaba con Pilato? No abrogó eso. Entonces, yo creo que esto bajo una perspectiva bíblica, ahora es una opinión, y como te digo, vi a varios hombres de Dios que opinan igual, en todo caso. Opinan igual, no. En realidad los creyentes, entre comillas, que están en contra de la pena de muerte, ya no creen en re pocas cosas de Biblia, en realidad. Pero, ¿sabes qué? Hay algo que me gusta, alguien puso un ejemplo aquí que es muy bueno, por eso todo lo que te decía un poco al principio, realmente si la pena de muerte la pusieran y fuera algo efectivo, si realmente esto traería alguna consecuencia con respecto a que la criminalidad vaya a bajar. Ahora, algo interesante, a lo mejor no todas las personas tienen la capacidad de poder, a ver cómo podríamos llamarlo, enfrentar esa situación. Pero hay alguien que lo hizo de muy buena manera y le trajo un buen resultado. Y a lo mejor, si nos hubiese enfrentado a esta situación, no sé, para que te des cuenta un poco por el lado que te estoy guiando, ¿por qué? Porque lo que hacemos a lo mejor hoy día, lo que hacen los gobiernos al no enfrentar a las personas a esta situación y a lo mejor al hacerlo, como dices tú, darle cadena perpetua con la opción de los 10 años poder salir en libertad, a ellos le están de alguna manera fomentando algo, a diferencia de aquel que tiene que enfrentar a lo mejor un destino inminente. El ejemplo que coloca aquí, por ejemplo, Fernando Vivanco, me gustó. Coloca el ejemplo de las dos personas que estaban con Jesús en la cruz.
Ya. Porque una de ellas, la que le dijo a Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él hizo callar a su amigo y le dijo, nosotros estamos aquí enfrentando algo que merecemos. No sé si me entiende un poco. Por No, eso, buenísimo el ejemplo. sí, Muy bueno pero el más que ejemplo. nada lo que quiero llevarte para que tengamos cuidado como creyentes. Acuérdate que lo que queremos hacer nosotros un poco es enfocar esto desde el punto de vista creyente. Porque hay mucha gente que está abogando por la pena de muerte, hay muchos indignados, pero simplemente como un afán de justicia. A ver, sí, de justicia podría ser, pero también de venganza. No sé si me entiendes, porque claro, justicia. No, entonces, claro que sí, pero creyente, mira, claro que, o sea, como creyente, está bien, por eso que te digo, desde la perspectiva cristiana, yo creo que estamos claros como es. Ahora, desde la perspectiva humana, desde los magistrados y jueces que están imbuidos, que no están cerca de Dios, también tienen una perspectiva, pero estas personas buscan venganza, y yo te digo, muchas personas que buscan venganza, si uno lo analiza a ellos, los que buscan venganza como una cosa, incluso te diría casi patológica, porque de una manera totalmente así como desquiciada, así, con yo escuché unas mujeres con garabatos y todo, porque incluso que había que matar al hombre, o sea, el hombre era contra el hombre, más que nada por ser hombre. Por eso que te digo que bajo esa perspectiva de ninguna manera, pero bajo la perspectiva de Dios, y como este ejemplo que nos da Fernando muy claro, tiene esa connotación, incluso tiene una connotación también de misericordia, en el sentido que al saber que va a morir, te puedes poner a cuenta con... Te das cuenta que en eso es sabio, mientras que de perspectiva de esta venganza de personas, mira, yo voy a ser abogado del diablo, digo, muchos están diciendo por qué esa mujer estaba con ese hombre. Muchas de las personas que están pidiendo venganza y mujeres tienen el mismo caso en su casa. Tienen pareja, hombres que las maltratan y todo, pero mantienen la situación. Entonces, ahí hay una cosa de que nosotros cuando analizamos esto, tenemos que analizar desde una perspectiva de la Biblia, de lo que enseña la Biblia. Mira, acá un pequeño detalle más también acerca de, como cuando lo que tú dices acerca de quienes están encargados de él. Acá le escribí algo, dice, enfrentar esta situación. Si los jueces y los gobernantes no tienen el sentido moral claro del bien y del mal, nunca lo van a enfrentar de buena manera. Mientras más los magistrados, los gobernantes de las naciones se alejen del concepto bíblico del bien y del mal, cada vez van a ser más permisivos. Porque un juez que tiene un concepto del bien y del mal, que es un juez que es, pongamos en el caso que fuera un juez cristiano, él sabe claramente lo que la Biblia dice respecto a eso. Incluso te podría decir algo, un juez cristiano a lo mejor daría la sentencia y diría, ¿sabes qué, amigo? Puedes arrepentirte. Puedes arrepentir. ¿Te das cuenta? Pero arrepentimiento no necesariamente significa el borrar el ego de una cosa tan monstruosa. Tú sabes que hay hombres matados y violados niños de 2 años. Que entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se puede permitir algo así? Y alguien puede decir, mira, si hubiera pena de muerte, esto habría que se pensara más en hacer el mal. Pero yo creo que acá la apunta al castigo del mal. ¿Entiendes? El mal tiene un castigo, es como salvación. ¿No? ¿Por qué nosotros predicamos el evangelio de gracia, de amor y de perdón? Pero también decimos lo que pasa cuando la que muere sin Cristo, porque ¿dónde va la gente que muere sin Cristo? ¿Acaso Dios realmente no va a castigar el pecado de las personas? Y si nosotros como creyentes simplemente obviamos el lado del castigo y esa palabra, lo obviamos y solamente hablamos de ciertas cosas, entonces eso significa que no existe eso, que no existe, que para Dios, que es Dios justo, no va a ejercer justicia, porque todos los profetas del Testamento y toda la escritura habla de que Dios en el momento va a ejercer justicia. Y te digo algo, la justicia de Dios es una justicia que va a ser dura,
Porque la Escritura lo dice. Si de hecho Pablo dice en Romanos que Dios le dio la autoridad a los magistrados de la espada, ¿qué está diciendo? Está diciendo que tienen que ejercer justicia. Entonces, yo creo que de ninguna manera como cristianos estamos bajo la perspectiva de la venganza. De hecho, mira, esto es algo personal. Eso me da mucho pena a mí lo que pasó, pero yo no estoy odiando a ese hombre. Ni siquiera estoy pensando una cosa como de venganza, estoy pensando en una cosa de justicia. ¿Te das cuenta? Incluso si persona, alguien le comparte Cristo y se arrepentía, yo me gustaría, oraría por él, no tengo problema con eso. Lo que yo te digo, Escritura habla del sentido de el mal de parte de Dios es contado de una manera justa. Esa es como entonces, si recapitulamos un poco todo esto, el problema en esencia es de los gobiernos que no están aplicando la función a la cual ellos han sido llamados. ¿O no? Claro, porque está totalmente alejado de Dios, Javier. Si esto es una realidad. ¿Por qué se quiere, por ejemplo, ahora, con esta cosa tan horrorosa de la pedofilia, se la quiere poco menos implantar? Porque claramente los conceptos de Dios no son parte de su moral, ¿entiendes? Para ellos, mira, te voy a dar un ejemplo de una cosa que te acuerdas hace como 3 años en Santiago. Antes de que avances, te hago una pregunta. Porque esto es importante que cuestionemos y nos cuestionemos ciertas cosas, ¿no es cierto? Claramente, lo que tú citas al apóstol Pablo en el libro de los Romanos, ¿no es cierto? Carlos nos escribe algo también aquí que de Gusick también dice lo siguiente, dice, es a través del justo castigo del mal que el gobierno cumple su función en el plan de Dios, de controlar las tendencias pecaminosas del hombre. Cuando un gobierno falla en hacer esto, consistentemente se abre al juicio y a la corrección de Dios. David Gusick. Aquí lo que está haciendo mención un poco lo que dice Carlos, cuando un gobierno no hace eso, obliga a Dios a tener que de alguna manera meterse en la humana para hacer que los hombres de alguna manera, no sé, pues entren en razón. Tomo un texto, el libro de Eclesiastés dice, cuando la justicia tarda, el delincuente vaya a hacer lo que tiene que hacer porque sabe que nunca le va a llegar la mano. Pero la pregunta mía era la siguiente. Estamos hablando de que Dios le está dando responsabilidades, pero a gobiernos. ¿Pero qué gobierno? ¿Cuándo ha habido un gobierno cristiano que de alguna manera vaya a hacer uso de esas cosas? Es que yo creo, mira, que Carlos, el aporte de Carlos, yo también estuve leyendo acerca de eso, lo encontré genial y claro. Yo creo que no hay gobierno un gobierno justo, sabemos entre el gobierno milenial y Cristo, pero yo creo que cuando han habido gobiernos, realmente han sentido un respeto por la palabra de Dios. En el tiempo de la reforma, cuántos gobiernos fueron muy corruptos hasta el día de hoy. Los países bajo la influencia del protestantismo, son los políticos, la gente del gobierno, son los menos corruptos por la influencia del cristianismo. ¿Y por qué era punitivo? O sea, si tú haces algo, te vas a la cárcel. Si tú te vas a la cárcel. Si tú matas, te matas. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que no está en el sentido así de nosotros esperemos que un gobierno está en el sentido que está diciendo, mira, esto es la cosa. Esto es. Y un gobierno claramente que se aleja de los conceptos de Dios no va a tener siquiera la autoridad para ejercer algo así. Pero un gobierno que esté más cerca de la autoridad de Dios, claramente va a tener esa autoridad moral, porque en el fondo no va a ser una decisión personal, sino que más bien va a ser como algo, ¿sabes qué? Para mí, en este caso, yo opino lo contrario. ¿Entiendes? O sea, yo creo eso, y creo que es fundamental que nosotros como cristianos seamos claros en no confundir las cosas. O sea, porque si realmente nosotros pensamos este hombre que estaba escuchando, o sea, que estuve viendo, averiguando un poco, él daba todas razones para que no existiera la pena de muerte, pero ninguna razón tenía peso bíblico. Eso eran cosas. Seguramente este hombre estuvo en algunos estudios de psicología y todo, y fue pegado por todo un humanismo
Mira, hay una cosa de humanismo que es realmente tan contradictorio, pero es una cosa evidentemente contradictoria. Tú ves, por ejemplo, que todo se dice, está hablando de los derechos del niño por un lado, y esa misma organización está promoviendo el aborto. Entonces, el mundo es contradictorio. O sea, nosotros no podemos tomar la forma de pensar del mundo y de aplicar justicia desde su perspectiva como algo que a nosotros nos influya. O sea, yo en esto soy radical. Yo creo que la forma que la Biblia diseña, muestra lo que es justo, lo que no es justo, es la única visión. No hay otra visión. Yo creo que hay otra visión. Cuando los cristianos empezamos a tomar estos conceptos bajo la perspectiva de la moral, del mundo, entonces va a haber una confusión tremenda, porque este mundo, digamos, desde su perspectiva, mira, te voy a dar un ejemplo de esto. Hace como 2 o 3 años, a una señora en La Mañana fue asesinada acá en Santiago a palos, la liaron 6, ¿se acuerdan? Eran coreanos y y ellos usaban el pelo largo porque eran de una, sí, pero tenían una religión que ellos sí, todos tenían que usar el pelo largo. Ellos llegaron a la cárcel, en la cárcel los tuvieron que proteger, que los mismos presos lo iban a, todas las cosas que le dan la cárcel a los presos. Pero lo que me llama la atención a mí, que recuerdo cuando estaba esa controversia, hubieron unos diputados políticos porque además les corté el pelo, y estos políticos dijeron que no podía, que cómo habían hecho esto de cortarle el pelo a esta gente, porque eso lo relacionaba con su religión, su cultura. E incluso algunos dijeron que había que indemnizar a esas personas en la cárcel. Bueno, ¿y qué pasó con esa señora que vio apalear? Entonces, ¿te das cuenta que el mundo es contradictorio en esto? O sea, hay una condición tremenda. O sea, ahora estas personas poco iban a dar dinero, que le cortaron el pelo, y la vida humana. Entonces, hay una contradicción evidente. Hoy hay que respetar la vida humana, no podemos actuar con venganza. Este hombre mató, violó a un niño de 2 años, lo que quiso con este niño, nosotros no vamos a actuar igual como él. Entonces nosotros de ninguna manera podemos matarlo y ejecutarlo, ¿cierto? Pero vienen unas personas que sacran a una señora y después le dicen, le cortaron el pelo a estos pobres y les pasaban a llevar su cultura y sus derechos. O sea, entonces nosotros cristianos mirar y pensar que hay una respuesta de fondo de esta sociedad, de este mundo, que hay una respuesta coherente como ellos ven la sociedad o justicia, definitivamente no lo creo, no la tienen, porque están tan alejados de Dios que ni siquiera tienen la autoridad moral para hacer justicia. Por eso que no condenan a nadie. Yo creo que son tan corruptos que no condenan a nadie. Pero si hay una integridad, hay un concepto personal del bien y del mal acerca de Dios, incluso de la autoridad de Dios, porque si uno es cristiano en una situación como esta, la simpatía y todo ese tipo de cosas que vengan a favor de los que hacen el mal, pero este juez va a pensar primeramente, pero yo me debo primeramente a Dios. Jorge, pusimos un ejemplo, ¿no es cierto? Leíamos del Deuteronomio, Levítico, y el Levítico 20:10 habla del adulterio, ¿te acuerdas? Hasta los años 60, sí. Me acuerdo que en este país se castigaba el adulterio. Algo interesante con respecto a eso, para la pena de muerte que Dios condenaba, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas lo que ocurre cuando a Jesús le traen a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio? Digamos, ahí debía ejecutarse sí. Eso, porque esa mujer había cometido un hecho que era tremendo en realidad. Y los que estaban a su alrededor querían que se ejerciera esa pena de muerte. ¿Y qué pasó? Claro, o sea, pero ahí hay el mismo principio que estaba comentando antes. O sea, el Señor dice, el que es sin pecado lanza la primera piedra. O sea, el Señor, leyendo eso, ¿hay alguno sin pecado? Lanza la primera piedra. ¿Te das cuenta? O sea, lo que te estoy diciendo es lo que te estoy diciendo. O sea, cuando hay una autoridad moral, puedes hacerlo. Ahora, en este caso, Jesús ejerció algo que es la compasión y la misericordia.
y que le dijo a la mujer y no pequen más. Está dentro de las prerrogativas de Dios, o sea, Dios puede perdonar. Pero el punto, Jesús dijo que no era culpable, dijo, el que esté sin pecado, que la primera piedra. Él dijo, bueno, si ustedes realmente son diferentes a ella, lancen la primera piedra. Es como decir hoy en estas personas que piden venganza de esta manera, gritando todo, entonces como decir, bueno, ustedes que están sin pecado, ustedes mátenlo. Pero es diferente cuando se da uno a las autoridades, a los jueces, a los magistrados, como dice la Escritura, se le da este poder para que ejerzan esta ley, para que ejecuten esta ley que está en base a que Dios dice que se debe hacer. Entonces no hay como hay contradicción en eso. No es que haya contradicción, sino que me refiero un poco al punto de vista que te decía recién, pues cómo lo vamos a tomar como creyentes, qué posición vamos a tomar nosotros, simplemente porque, bueno, la mayoría lo exige, porque a lo mejor lo que hizo fue tan aberrante, digamos, realmente eso, ¿cuál va a ser nuestra prerrogativa? Es que primero, bueno, ahí es lo que dijimos, cada uno tiene una opinión personal, pero no es que la mayoría lo exija. No es la mayoría, no hay que equivocarse con esto. La mayoría de la gente en Chile no quiere que maten a personas. Es un grupo de personas que mayormente mujeres, muy relacionadas con todo lo que significa toda esta cosa del homicidio que quiere. Nunca pensemos que la mayoría, si tú empezar a hacer una estadística, la mayoría de la gente no estaría a favor de la muerte. Es una cantidad de personas. Yo creo que nosotros, no es como, a ver, yo hablo en personal. Yo no estoy abogando que haya una pena de muerte en Chile, yo no estoy abogando eso, yo estoy diciendo que la pena de muerte la instituyó Dios y que no debiera haber, que las sociedades debieran abolir. Creo que debiera una sociedad que quiere caminar de acuerdo al orden de Dios, mantendría la pena de muerte. Esta es la opinión que yo tengo respecto a eso. No que queramos hacer como un grupo de gente, hay que instalar la pena de muerte, porque no en ese aspecto, sino que yo te digo que una sociedad que funciona de acuerdo o trata de alguna manera de tomar la vida como influencia, no la aboliría. Y creo que la sociedad funcionaría mejor. Porque de hecho en la sociedad hay que cuando se hizo la pena de muerte, claramente se nota que la gente sabía que iba a pagar, por lo tanto había, incluso mira, te digo una cosa, y no en un sentido de venganza, pero sino en un sentido de justicia, por ejemplo, te doy un ejemplo, una madre cuyo hijo de 3 años, ahora no estoy hablando de puntual, porque en el momento no tengo ninguno, pero se ha pasado mucho más de lo que creemos, porque no se da siempre en las noticias, que fue abusado sexualmente, mutilado y torturado por un hombre de 20 años, de 25 años. Un acto de gobierno de pena de muerte haría que esa mujer sintiera en algún modo de que se hizo justicia con la muerte de ellos. Eso. Entonces, como creyente, pensamos, digamos, que si que existiese la pena de muerte, esta de alguna manera aminoraría los crímenes. Bueno, las personas, algunos muy pocos cristianos, que yo digo, pero no sé si sean realmente cristianos, todos dicen que no aminora, pero yo creo que es en algo, pero yo sigo creyendo que el concepto que habla la Biblia es de castigo al mal. Bueno, no necesariamente que vaya a aminorar. En algún punto puede ser. Pero es lo que citabas tú recién, pues, y es lo que se escribía acá, lo dice, si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador del castigo al que practica lo malo, digamos. Claramente el principio al cual yo creo eso, porque la Biblia dice eso. Pero lo que hace referencia aquí es que de alguna manera eso va a traer una situación donde la va a minorar, claramente, porque dice aquí, voy a leer de nuevo, porque si hace lo malo teme, porque no en vano lleva la espada. Ahora, si uno lleva esto un poco a lo que ha ocurrido ahora, porque creo que es tan importante, tú sabes que a la jueza le van a
algo van a hacer con ella algunos senadores, diputados, porque a ella de alguna manera están, de cierta manera, culpándola de que esto no hubiese pasado si ella hubiese sido una mujer que hubiese llevado mejor, de mejor manera a cabo su labor. Escrituralmente, eso es lo que dice claramente, si haces lo malo, teme. Yo te citaba un texto del libro de Eclesiastés que dice, como la justicia tarda, ¿no es cierto? Esto pongámoslo de otro punto de vista, para que más o menos los delincuentes, tú sabes, por ejemplo, que hasta a ti te roban el auto, ¿ya? Te hacen un, ¿cómo se llama? No sé cómo se me olvidó el nombre de esto, y te lo quitan con armas y te maltratan y todo, y te lo llevan y luego sorprenden a una persona manejando tu auto, a esa persona simplemente la detienen como receptor de algo robado, siendo que pudiera ser que el que participó en todo. Entonces, ¿hacia dónde voy? Un poco a lo que te decía al principio. Al menos yo estoy a favor de la pena de muerte, ¿ya? Pero más que nada como una forma de restringir el mal. Porque para mí al menos creo que la pena de muerte dentro del texto de lo que estamos leyendo va a restringir el mal. Digamos, lo que ocurre en nuestro país, lo que ocurre en muchas partes, producto de que la justicia no se aplica. Claro, o sea, claro, yo también creo eso, pero lo que estaba diciendo que algunas estadísticas dicen, pero son estadísticas no cristianas o cristianos que están movidos por este mundo. Y así que ni siquiera sabemos si son tan esas estadísticas. Yo, claramente, o sea, cuando yo digo que el hecho de castigar el mal, pero claramente si se ejerciera una justicia rígida, claramente el mal estaría detenido. Mira, te voy a dar antes que se me olvide también. ¿Qué dice Jesús hace el milenio? ¿Cómo va a gobernar? Con vara de hierro. No olvidamos de eso. Jesús dice que Él va a gobernar con vara de hierro. ¿Te das cuenta? Se está diciendo, esto, boom. ¿Te das cuenta? Entonces, claramente pero si se ejerciera realmente, o sea, ya, Jorge, se empieza y toda la sociedad de eso claramente reprimen más eso. Oye, pero no solo Jesús. Si tú aquí, Carlos, está colocando también el ejemplo, cuando empiece el reino del imperio del anticristo, acuérdate que va a haber pena de muerte para aquellos que no van a poder comprar ni vender, los que no se someten a la marca de la bestia. Digamos, aún el mal ejerce de alguna manera, no justicia, pero no sé cómo llamarlo en realidad, a través de... que una forma de imponerse. Claro. Claro que sí, pero claro que sí, porque el principio está en la Biblia. O sea, es la manera de tener mal, porque los seres humanos somos inclinados a... Mira, todos sabemos que esta retórica es como un niño chico cuando hace una rabieta y los psicólogos pues le dicen, tiene que hablar con él, hablarlo y todo ahí que hacen lo que quieren. Pero ¿qué dice la escritura? Pégale un par de palos. Te das cuenta que ahora, ¿qué dice la sociedad? No se le puede pegar un hijo, si no estamos diciendo que agarra palo. Pero, y la Biblia dice pegar un par de reglazos. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque sabe que nuestra inclinación, mientras más permisiva la sociedad y los padres, vamos a tener una sociedad como la que tenemos ahora, vamos a tener unos jóvenes que acá saquearon, quemaron, destruyeron, quitaron la Biblia a unos hermanos evangélicos, la hicieron pedazos, las quemaron delante de ellos, escupieron a carabineros. ¿Por qué? Porque nunca han tenido, en ningún momento se han entrado con la rigidez del castigo ante el mal y ante lo que está mal. Y esto no es políticamente correcto, claramente que no lo es. Por hecho, vamos a sociedad totalmente en contra de la lectura. ¿Te das cuenta? Pero es lo que la escritura dice. Yo creo que cada creyente que escucha y que su Biblia tiene que ver. Dice en Levítico 20, dice, si todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre sea sobre él. Si vamos al libro que yo te decía recién de Deuteronomio 21, ahí ya se presenta de que los propios padres podían traer a los hijos, digamos. Dios era mucho más severo en realidad con su pueblo en relación a esto. Ahora, la razón era muy simple, porque de alguna manera, de esta manera paraba el mal. Cuando uno pienso en algo, pienso en lo que ocurrió cuando Dios le dijo, por ejemplo, a la nación, cuando estaban conquistando, y cuando estos permitieron, digamos,
no mataron. Acuérdate, por ejemplo, Saúl. A Saúl se le pidió que exterminara a medio mundo y trajo algo y atrás, y muchos después trajo resultados. Y el principio, siempre que hubo allí, fue un principio para que el mal no siguiera, digamos, exterminar de alguna manera a la gente. Entonces, es evidente que es así. Entonces, si ha sido siempre así, porque ahora no va a funcionar. Obviamente, producto de los gobiernos, dices tú, digamos, porque los gobiernos cada vez, mira, ya no hay casi ningún país que tome en cuenta la Biblia. Recuerda que Inglaterra de la victoriana había tantos cristianos, Spurgeon, tantos hombres de Dios increíbles. También la mejor época de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, tantos misioneros, cristianas, y engrandeció a las naciones e hizo que las personas vivieran tranquilas. Pero apenas estos gobiernos se alejaron cada vez más de Dios al punto de incluso olvidarse de Dios, de negarlo en los colegios, de no permitir que se enseñe, de cambiar el concepto del castigo, incluso de cambiar la palabra castigo, de que no exista la palabra castigo. Claramente vamos a tener una sociedad más permisiva y donde las personas malvadas saben que van a poder hacer y deshacer sin ninguna reprensión de las autoridades, porque las autoridades están en el mismo calidad moral que ellos, porque están totalmente alejadas de Dios. Entonces, como creyentes, estamos a favor de la pena de muerte como una forma restrictiva para el mal, más que ninguna otra cosa, más allá de un afán de venganza, como una restricción al mal. No, de ninguna manera. De hecho, yo no odio a esta persona que hizo estas cosas terribles, pero me gustaría que se hubiera hecho justicia. Pero no la odio de ninguna manera. Claro, porque hay muchos que están ahí como actuando de una manera encarnecida en contra de él. Ahora es increíble, no sé si tuviste la Imagínate que todas esas personas fueron juzgadas por todas sus cosillas, su robo, sus mentirillas, su adulterio, sus transgresiones, sus perversiones. Ahora, pero dice Jesús que esas personas no van a ser juzgadas. Hoy llegamos al final de nuevo. Gracias por la sintonía, muchachos. Van a ser juzgadas simplemente porque no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Entonces, bueno, ahí tiene otra cosa, que eso es real. Entonces, sí, cuando enseñan a algunos cristianos el universalismo, están enseñando algo que es mentira. ¿Y qué es mejor, enseñar una mentira o enseñar la verdad, aunque alguna vez un poco dura? Bueno, amigos, como ya lo hemos visto, un tema que no es menor, seguramente todos tienen una posición clara, precisa, y bueno, estamos hablando de estas cosas porque es lo que está en contingencia y quisimos hacerlo presente. Así que gracias por su compañía, nos vemos el próximo lunes con algún tema similar. Chao, amigos.